Buenos días. Buenos días. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es finalizar con el tema que estamos trabajando. En la plataforma les había dejado para hacer el separador y los logros. ¿Sí lo vieron, niños? Para que lo vayan adelantando. ¿Sí, Nicole? Listo. Entonces, me hacen un favor, niños, y me colaboran con su cuaderno de español a la mano o el módulo, por favor. Mejor el cuadernito de español. Y les voy a compartir pantalla, entonces espero que por favor me colaboren, ¿listo? Entonces les doy un tiempo para que por favor me colaboren y les comparto pantalla para mirar el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Listo, niños? ¿Sí pueden visualizar el tema? ¿Listo, niños? Entonces, ¿quién me quiere colaborar con la lectura de nuevo? Miguel. Señora. La fecha y el objetivo, sí. ¿Listo? ¿Quién me quiere colaborar con la lectura? ¿Sí la pueden ver? No. No, profe. ¿No? No, señora. Entonces, espérense, las comparto de nuevo. No. ¿Listo? Listo, ahora sí. Ahora sí, bueno. Entonces vamos a colocar la fecha y el objetivo. Para aquellos niños que no pudieron ingresar, no se preocupen porque el video lo voy a montar en la plataforma, bueno. Entonces, la fecha y el objetivo del día de hoy es el siguiente. Finalizar. ¿Listo, niños? Finalizar el concepto, estructura y características de un ensayo. ¿Listo, niños? Bueno, entonces como título vamos a colocar el ensayo argumentativo. Listo. El ensayo argumentativo. Entonces, Miguel, ¿me haces un favor y me colaboras con la lectura de lo que te estoy mostrando acá, por favor? ¿Me escuchas, Miguel? Bueno, Uh-huh. el ensayo, el autor presenta una tesis sobre un tema o un asunto particular. Esta tesis es un producto del análisis y la reflexión y busca ser demostrada, Sí. busca ser demostrada a través de argumentos razonados Que la sustenten. Bueno, esta palabra que yo estoy resaltando listo. aquí, sí, señor, gracias. Esta palabra que yo estoy mostrando aquí, tesis. ¿Qué entienden ustedes por tesis o qué han escuchado alguna vez de esta palabra? Entonces, te escucho, Nicole. ¿Qué es para ti una tesis, Nicole?
Profe, cuando hablamos de tesis no es un trabajo que pues uno investigó, pero lo hace, sí, o sea, lo hace de uno, no basándose, digamos, en opiniones de los demás, pero es un trabajo mío, que yo Ujú. realice una investigación. Sí, señora. Una tesis es una investigación propia, una investigación propia sobre unos argumentos propios. Bien, Enciso. ¿Qué dices tú, Miguel? ¿Qué es para ti una tesis? Pues una tesis es un proyecto el cual alguien investiga y pues lo presenta. Sí, Y bien. también puede dar algún... Bien, Miguel. ¿Qué dices, Ana María? Bueno, para mí una tesis es un proyecto, como mis compañeros lo dijeron, y también puede ser una proposición o no sé, o también una opinión que puede como caracterizarse en algo que intenta mantener razonamientos o algo así, que, ¿cómo lo digo? Que se Sí, centra en algo para razonar con otras personas. sí, Ana María, está bien. ¿Qué dices tú, Julián? Profe, pues yo digo que es como un proyecto, es como un texto argumentativo, el cual pues da como una especificación científica o algo así. Sí, está bien. Lo que dijeron los 4 o 5 niños está bien. Sucede que un ensayo es un texto escrito, es un punto de vista del autor, es decir, de quien lo está haciendo. Y también en ese tipo de ensayo nosotros argumentamos unas tesis. Entonces, Nicole decía que la tesis es una investigación, Ana María decía que es una opinión o es un punto de vista, y sí, una tesis es una opinión o es una afirmación que yo doy frente a un tema. Y la tesis, por lo general, siempre van a estar al lado de lo que son los ensayos. ¿Cuándo elaboro yo más tesis? Cuando hacemos un proyecto de grado. En los proyectos de grado nosotros también elaboramos tesis porque hacemos una investigación exhaustiva de lo que nosotros vamos a dar a conocer. Y en los ensayos también manejamos tesis porque son opiniones o afirmaciones de qué? De mi tema. ¿Listo? Cuando tengan alguna duda, me dicen, ¿listo, niños? Bueno, sucede que yo tengo aquí un resumen de lo que nosotros estábamos viendo de ensayo. Esto si lo quieren hacer de una vez lo hacen y si no cuando tengan tiempo ingresan a la plataforma y lo hacen mejor en sus cuadernitos. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura? Ya habló Ana, Enciso, Julián, Sonia. ¿Me escuchas? Nicole, ¿me escuchas tú? Sí, profe, yo te estoy escuchando bien. Listo, me colaboras entonces y después esta partecita la lee Marín. Bueno, el ensayo es un texto mediante el cual el autor da a conocer su opinión acerca de un tema que investigó a profundidad. En él incorpora reflexiones, hace referencia a otros textos o autores que abordan la misma temática. Entonces, creo que para la mayoría ya les quedó claro que un ensayo es un texto. ¿Quiénes son los que elaboran ese texto? Ustedes, porque ustedes son los autores como tal. Pero sucede que cuando yo elaboro un tipo de texto tan complejo como es el ensayo niño, sucede que yo no me lo puedo tomar a la ligera, sino que siempre tengo que hacer una investigación exhaustiva de lo que yo voy a hablar. Independientemente si las personas están de acuerdo o no conmigo, es un punto de vista que yo voy a hablar sobre un tema que es certero. Es decir, no me puedo inventar absolutamente nada. ¿Qué dice Mariana? ¿Me colaboras con la lectura de acá, por favor? ¿No? Marín, ¿me escuchas? Julián. Sí, señora. ¿Me colaboras con la lectura de acá, por favor? Julián. Sí, señora. Dice, la función del ensayo es demostrar cierta
postura o interpretación de los hechos en relación al tema estudiado, fundamentando las opiniones con ejemplos y explicaciones. Listo, Marín, para poder explicar yo esta partecita que tú acabas de leer, ¿tú qué temas habías escogido para elaborar un ensayo? ¿O sobre qué tema habías elegido para elaborar un punto de vista? O sea, ¿te acuerdas, Julián? Y para los demás que yo les había dicho y en sus trabajos, en sus talleres que ustedes me habían enviado, habían escogido un tema para poder trabajar sobre él como un punto de vista. ¿Te acuerdas cuál escogiste tú, Julián? Yo cogí el desempleo. Listo. Entonces, ¿cómo tú demuestras que en Colombia hay desempleo, Julián? Profe, pues el desempleo siempre pues ha existido, pero pues ahorita con esta pandemia, pues mucha gente, pues la que salía, por ejemplo, a buscar así a los que vendían bonais o los que habitantes, así que se buscaban pues para tener de comer, pues Sí. ahorita con esto no pueden salir y pues, ¿me entiende, profe? Así. Sí, claro, sino lo que yo voy es que cuando tú vayas a hablar del desempleo en Colombia debes tener en cuenta esto, que debe ser algo real y que siempre debes tener una opinión y una explicación de lo que está sucediendo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo voy a hablar del desempleo en Colombia, ¿hace cuánto existe el desempleo acá? Entonces tengo que investigar para hablar del tema, ¿sí? No es algo en lo que yo piense, sino siempre tengo que investigar a profundidad hace cuánto, por ejemplo, lleva esa problemática presente. Y siempre debo tener explicaciones y ejemplos. Por ejemplo, en Bogotá hay más desempleo que en Medellín o en Cali. Entonces, aquí es donde yo voy a utilizar los ejemplos para poder evidenciar mejor mi tema, ¿m? Y para que mi ensayo sea todavía aún más real y más creíble frente a las otras personas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Si tienen alguna duda, me pregunten. Entonces, acá, niños, el ensayo tiene unas características. ¿Cómo hago yo para atraer al lector? Mi ensayo debe ser breve, es decir, no debe ser extenso porque si no, pues el lector se va a aburrir. Debe ser unitario. ¿Qué significa la palabra unitario dentro de las características? ¿Qué significa unitario? ¿Qué dices tú, Miguel? ¿Cuántos temas se deben trabajar en un ensayo? Juliet, ¿qué dices tú, Juliet? ¿Cuántos temas se deben trabajar en un ensayo, Juliet? Pues uno. Uno, claro, por eso es que el ensayo debe ser unitario, es decir, que solamente nos debemos enfocar en un solo tema, para que éste sea entendible frente a los demás, es decir, frente al lector. Otra característica del ensayo es que está dirigido al público en general. ¿Cómo así al público en general? ¿Debo ser clasista con mis ensayos o debe albergar toda la cantidad de gente posible? ¿Qué dices, Jazz, frente a esto? Pues puede ser para todos. Uh-huh. Y Juliet, si el ensayo es para todos, ¿cómo debe ser el vocabulario, Juliet? Un vocabulario respetable, sí. Respetable, pero también hay otra palabra clave. ¿Cómo debe ser el vocabulario? Decente. ¿Señora? Decente. Sí, pero hay otra palabra todavía clave. Si yo voy a Em, hacer un ensayo para todo tipo de gente, ¿cómo deben ser las palabras? ¿Difíciles o fáciles de entender? Fáciles de entender. Claro, fáciles porque sucede que mi texto, como va dirigido a todo el público en general, pues mi vocabulario debe ser entendido. Y personal. ¿Qué significa un ensayo personal? Así un tema de dos personas, digamos, así. ¿Qué dices tú? Ven, yo miro quién más está. Camilo. Camilo, ¿qué significa un ensayo personal, Camilo? Pues para mí un ensayo personal significa que es más de uno que
tomado a partir de la opinión de otra persona. Sí. ¿Qué dices tú, John? John, ¿me escuchas? Torres. John, ¿me escuchas? ¿Qué dice Pedraza? ¿Qué es un ensayo personal, Pedraza? Teniendo en cuenta lo que dijo ahorita Camilo. Profe, yo digo que, pues así como la propia palabra lo dice, o sea, personal, ¿no? La opinión de uno mismo. O sea, lo que uno opina respecto al tema que uno eligió, ¿no? Listo. Entonces tengan en cuenta, cuando ustedes vayan a elaborar sus ensayos en la universidad o más adelante, sucede que debemos tener en cuenta esas características que yo les coloqué ahí. Y personal, claro, porque es que yo no les puedo imponer a ustedes un tema que no quieren. Es decir, que mi ensayo siempre debe ser algo muy propio, no de los demás. ¿Listo? Si tienen hasta ahí alguna duda, niños, levanten su manito y me van preguntando. Y si no, entonces yo continúo. Nicole, ¿me haces un favor? Nosotros habíamos hablado de una estructura, ¿cierto? Todo texto narrativo, todo texto de información tiene una estructura para que sea entendible. Pero sucede que un ensayo, su estructura es muy distinta a la de una novela o la de un cuento. Y creo que ustedes lo hicieron muy bien porque en su quiz les fue bien. ¿Cuál es la estructura de un ensayo, Nicole? Pues habíamos dicho que la estructura de un ensayo era la introducción, los argumentos y la conclusión. Listo. La introducción, el desarrollo que viene siendo también, ¿qué? ¿Cómo podemos reemplazar la palabra desarrollo en un texto, Nicole? Tú lo dijiste ahorita. Los argumentos, ¿sí? Los argumentos. Y por último, la conclusión. Conclusión. Listo. ¿Quiénes son los encargados de hacer el ensayo? Ustedes mismos. Es decir, que ustedes se convierten en sus propios autores. ¿Qué hacemos en la introducción, Lauri? Ya que Lauri ingresó, ¿qué hacemos nosotros en una introducción, Lauri? Ya te digo, profe, espérate, Leo. Independientemente del tema, ¿qué hace uno en una introducción, Lauri? Digamos en una fiesta y una introducción, claro, ¿cierto? Ok, profe, pues la introducción no es dar, o sea, como explicar el tema o Sí. nuestro punto de vista del tema. Listo. En la introducción que hacemos nosotros, explicamos y definimos el tema. En nuestro ensayo nosotros explicamos y definimos el tema. ¿Qué hacemos en los argumentos, Marín, Julián? Aquí sí es importante esto. En los argumentos, como ahorita me dijo, profe, no serían como las explicaciones y las explicaciones del tema. Sí, señor. Aquí en el argumento va tu punto de vista, tu explicación y todo el desarrollo del tema del que tú vas a hablar en tu ensayo. No se te olvide que en un ensayo hay una primera persona. ¿Sí saben? Si nos volvemos a los pronombres personales, ¿quién es el que cuenta entonces el texto, el ensayo? ¿Qué tipo de persona? ¿Yo, tú, él o ella? ¿Qué dices tú, Lauri? Profe, es que no te escuché muy bien. Cuando Se nosotros, escucha, listo, cuando nosotros elaboramos un ensayo, ¿qué tipo de persona está presente? ¿Yo, tú, él o ella? ¿Quién es el que está elaborando el ensayo? ¿Quién es el que está hablando en ese ensayo? yo, Yo. Exacto. Entonces debemos tener presente que siempre vamos a manejar una primera persona. En este caso, ¿quién es? Yo. Yo soy la que estoy contando mi punto de vista. ¿Y qué hacemos en la conclusión, Ana María? Ana, Listo. Ya, profe. señora. En la conclusión se puede ver reflejado como el autor pues expresa la opinión para finalizar como tal el ensayo, teniendo en cuenta algunas críticas o algunos puntos de vista para el tema que está trabajando.
Listo, Ana, está bien. Entonces, en la conclusión, ustedes como autores, ¿qué van a hacer? Van a expresar sus críticas, pero nunca se les olvide que no es una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, independientemente del problema por el cual estemos pasando o esté pasando el país o la sociedad, siempre vamos a afrontar una manera crítica, pero constructiva. ¿Sí me hago entender? Aquí al final yo les había colocado algo importante. Cuando nosotros nos vayamos a fundamentar en un texto o vayamos a hablar sobre un tema, siempre tenemos que recurrir a otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Autores que se han enfocado en trabajar mejor en el tema que yo voy a trabajar, ¿listo? Entonces, en un ensayo, niños, ustedes siempre pueden colocar autores. Nunca se les olvide eso sí citar la información, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces, para escribir un ensayo, ya finalizando, ¿qué debemos tener en cuenta? Lauri, ¿me colaboras, Lauri? Lauri, ¿me escuchas? No, Nicole, ¿me escuchas? Nicole. Marín, Julián, ¿me escuchas? Profe, se te escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Espérame, yo miro. ¿Me escuchan mejor así? Ya, ahora sí ya. ¿Ya? Listo. Entonces me haces un favor y me colaboras. ¿Qué necesitamos para nosotros escribir un buen ensayo? No. No, profe. ¿No se escucha? ¿No? Bueno, entonces yo voy a continuar. ¿Sí? ¿Ya escuchas mejor, Nicole? O Lauri. Juliet. Bueno, entonces yo voy a continuar con la explicación, ¿listo? Igualmente el video pues va a quedar en la